que habíamos visto era justamente la de Ulugh-Bek. Justamente la anterior era la de Al-Tusi. Estamos en el mundo, acuérdense, el mundo mongol, en toda la zona de Azerbaiyán, Uzbekistán. Y bueno, repaso un poquitito esta última transparencia que la dimos medio así rapidita. Ulugh-Bek fue una rara mezcla de científico con gobernante de la dinastía turco-mongol, de los timúridas. Fue gobernador de la zona de lo que ahora es Uzbekistán, transoxiana. Pero también fue astrónomo y matemático y construyó un observatorio muy grande, el Gurjani Sig, como les dije, parecido a otro que vamos a ver que construyó Tycho Brahe, un astrónomo danés en el siglo XVI. Instaló ahí un sextante llamado Fakri con un radio de 36 metros, realmente el sextante más grande construido jamás hasta ese momento, lo cual le permitía tener una separación óptica, o sea, discriminar separaciones de 180 segundos de arco, o sea, que vale a 3 minutos de arco, ¿no? Y construyó también relojes de sol gigantescos, con tanta precisión todo. Ahora vamos a ver un poquito en detalle qué es un sextante, pero eh, con tal precisión, obviamente, bueno, pudo eh, confirmar con mayor precisión la precisión de los equinoccios y demás. Pudo determinar el año sideral, o sea, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta entera respecto a las estrellas, eh, con una precisión de menos de un minuto. Acá 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos, y el error de 58 segundos. Para eso empleó un gnomón en las medidas de horarios, o sea, de tiempos solares, un gnomón de 50 metros de altura, o sea, la columna, ¿no?, del reloj de sol tenía casi 50 metros de altura, es mucho. O sea, piensen que el edificio Habana tiene 100 metros de altura, entonces imagínense en el siglo XV una columna que tenga la mitad de altura. Obviamente las pirámides de Egipto eran más altas, pero me refiero a esto es una columna, ¿no? O sea, no una pirámide. Quizá, no sé si el astrónomo que vos estabas mencionando es David Ibn Qurra, que ese astrónomo también usó Copérnico para hacer cálculos. Y Copérnico, de hecho, mejoró esta estimación del año sideral en 28 segundos. O sea, disminuyó el error en 28 segundos usando tablas del astrónomo David Ibn Qurra. Pero bueno, es anterior a de la época de esplendor de Bagdad, ¿no? Bueno, acá está una estatua de Ulugh Bek en Samarcanda. Samarcanda, bueno, es donde él falleció. Esto es en Uzbekistán. Así, bueno, si algún día van de turistas a Uzbekistán, ya saben que tienen que ir a visitar la estatua de Ulugh Bek. Supongo que van a ir a un par de lugares antes, pero bueno. Bueno, como para... ¿Qué es un sextante? En realidad, acá les puse un sextante, pero de los que usan, o de los que usaron los marinos durante siglos, portátil. Pero, digamos, este sextante portátil es, digamos, relativamente actual, en el sentido que se desarrolló recién a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, se fue perfeccionando. O sea, el sextante de Ulugh Bek no era así como era una estructura gigantesca fija, ¿no? Como les dije, de 35 metros de diámetro. Entonces acá se ve
cómo funciona un sextante. A medida que uno va corriendo la parte móvil, uno lo que hace es traer el sol al horizonte. Y básicamente lo que permite hacer el sextante, o sea, lo que tiene el sextante son dos espejos, un espejo móvil, otro fijo. Tiene un tornillo micrométrico que permite medir con mucha precisión. Tiene una lupa. Tiene una ventanita para medir donde hay una pequeña aguja. Y lo que permite este instrumento es medir ángulos entre dos objetos, en particular em, dos puntos que estén en la costa, o por ejemplo un astro que esté con cierta elevación, ¿no? Y horizonte. Entonces acá, bueno, lo que uno, por un lado uno mide con algún reloj de sol la hora, con lo cual sabe cuál es la elevación del sol. Entonces luego uno va moviendo el espejito como para, en la imagen que se forma por el espejo móvil, traer el sol al. Y entonces, bueno, compara, digamos, con el objeto que quiere, a cuya altura uno quiere medir, mide el ángulo, y bueno, y eso, con eso uno puede medir el ángulo de elevación del objeto que uno quiere medir. Se llama sextante porque los sextantes abarcan ángulos de 60 grados. Estos son 60 grados, por eso se llama sextante. Pero bueno, esto como tenga una somera idea de cómo funciona, no es que no tenemos tiempo de profundizar sobre esto. Muy bien, vamos a ir avanzando dentro del marco cultural, porque como ustedes han visto en esta historia de la ciencia, nos metemos con cuestiones también que no son netamente científicas, sino más filosóficas o en algunos casos, bueno, culturales, filosóficas, místicas, de todo un poco, ¿no? Entonces, vamos a hablar un par de minutos de la Kabbalah judía, que surgió alrededor del siglo XII en España y en el sur de Francia. Uno de los fundadores más importantes es Abraham Abulafia, oriundo de Zaragoza. En realidad tiene, digamos, la Kabbalah judía tiene antecedentes eh, muy anteriores. Lo que pasa es que en el siglo XII-XIII, cuando se hizo la versión moderna, pero digamos, hay un libro que se llama el Zohar, o Libro del Esplendor, escrito por un tal Simeón ben Yohai. En algún momento entre los siglos I y II, este judío vivió en Galilea. Y por otro lado, el Sefer Yezirat, no, significa el libro de la creación. ¿Por qué lo cito esto? Bueno, van a ver. Según la Cábala, el origen del universo tiene lugar en el seno de la divinidad oculta o infinito, que fíjense que tiene mucho en común con el tema del caos primordial, ¿no? Incluso hasta con el uno neoplatónico, o el caos primordial de la mitología griega, ¿no? El Ein Sof es el infinito, la divinidad oculta, ¿no? De ahí surgió un rayo de luz, y fíjense, el rayo de luz dio origen a la nada, que hay una palabra para eso que es el Ayin. A la nada se le identifica con una esfera, la Sefirá, ¿no? Este, que también tiene un nombre que es el nombre de Keter, que es corona. O sea, corona, esfera, ¿no? Eh, Eso también nos remite a- al círculo, a la esfera como figuras perfectas del ser uno, ¿no? Nos remite a Platón, hasta Parménides, ¿no? De esta corona suprema, el Keter, eh, que pertenece a Dios, emanan
9 esferas más, las Sefirot. Entonces, entre estas 9 más la Sefirá, son 10 esferas. Estas 10 esferas constituyen los diferentes aspectos de Dios eh, a través del cual se manifiesta, con lo cual vemos que esto tiene cosas en común con las hipóstasis neoplatónicas, ¿no? Las de Plotino, ¿no? Las distintas manifestaciones de Dios. No confundan el ayin, que es una palabra que denota la nada, con el anij, que es el yo. ¿Mm? Por ahí digo, si ven por ahí o investigan por ahí, porque tienen las mismas letras en nuestro, digamos, con nuestras letras, tienen las mismas letras, pero bueno, con un orden diferente. Y esto lo incluyo ¿por qué? Porque, como yo les dije, en la cultura, en la filosofía antigua, no había lugar ni para la nada, ni para el vacío, ni para el cero. Entonces, por un lado, en la tradición hebrea, es como que la nada empieza a tomar, eh, digamos, documento de identidad, ¿no? O sea, la nada pasa a tener una, digamos, una existencia de otra categoría, porque incluso se le acerca mucho a Dios. Y por otro lado, bueno, el símbolo del cero, digamos, para la notación indoarábiga, que como les dije va a entrar a Europa, a la Europa cristiana, sobre todo a través de España. Por eso lo traje aquí. Es como que el cero, el vacío y la nada van como penetrando culturalmente en Medio Oriente y luego en Europa, ¿no? En la India, en Arabia, en la cultura judía, en distintos aspectos. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos metiendo de nuevo en Europa. ¿Y cómo fue recibiendo Europa toda esta, por un lado, es como el redescubrimiento de la filosofía antigua, ¿m? Pero de la mano, en gran medida, de comentarios de los filósofos musulmanes, ¿no? Entonces, como hemos visto en detalle durante la Alta Edad Media o Edad Oscura, eh, no hubo avances originales en filosofía más allá de estas decisiones políticas de Carlomagno, ¿no? De mantener el estudio y de fomentarlo, ¿no? Pero no es que a través de ese estudio en las abadías y en los monasterios hubiera habido aportes demasiado originales a la filosofía, ¿no? Este, pero bueno, como para comentar algo en esta historia de la ciencia, podemos mencionar que a lo largo de estos 500 años oscuros hay algún que otro avance como el estribo para poder subirse más fácilmente al caballo. No había estribos en la época de los griegos o los romanos. ¿Mm? Este, Se mejoró el arado, un arado más pesado que podía, digamos, calar más profundo en la tierra, tirado por bueyes, porque al ser más pesado era inviable que fuera tirado por seres humanos. Y tenían ruedas y un mecanismo que podían ir regulando la profundidad, dependiendo qué es lo que siembran, iban regulando cuán profundo calaba el arado, ¿no? Este, y por otro lado, la, la molienda de granos, que desde la antigüedad se hacía a través de molinos manuales, ¿eh? O sea, molinos que eran, digamos, eran como quizás han visto en películas antiguas, o sea, ya sea esclavos o el propio granjero que va tirando, va caminando y haciendo girar el molino con fuerza bruta, ¿no? Este, estaban desde hacía milenios. Un dato curioso o interesante es que en la Inglaterra oscura del siglo X, pero acuérdense que ya habían estado las invasiones de los normandos, ya, digamos, los monasterios y muchos poseedores de tierras habían, digamos, ordenado toda su historia catastral, ¿no? En el siglo X había 5.000 molinos. ¿Mm?
Pero en el siglo XI se empiezan a desarrollar los molinos de viento. Los molinos de viento se empiezan a extender, lo cual implica una pequeña revolución, una revolución eólica, no revolución industrial, como en el siglo XVII y XVIII, sino una revolución eólica, ¿no? Donde se reemplaza la fuerza bruta manual por el viento, ¿no? Y la fabricación de papel, que el papel, bueno, lo inventaron los chinos, muy pocos siglos antes. Esto fue incorporado por los musulmanes y finalmente entró a Occidente en el siglo XII. La primera fábrica de papel, digamos, en la Europa cristiana, se montó en Francia. En la Europa cristiana, porque en la España musulmana ya había fabricación de papel a comienzos del siglo XII. En el siglo XII se establece la primera fábrica en el mundo cristiano en Francia. ¿Mm? O sea que ya podemos decir que a partir de el siglo XIII, comienzo del siglo XIII, el papel se empieza a usar, digamos, en toda Europa cristiana. Lo mismo que con el papel, con la pólvora también se introduce en Europa cristiana a principios del siglo XIII, que venía de China, y entró, por supuesto, de la mano de los árabes y los bizantinos. Acuérdense que los bizantinos, el Imperio Bizantino llegaba hasta el estrecho del Bósforo, del lado europeo, ¿no? Incluía, bueno, buena parte de los Balcanes y Grecia, ¿no? En el siglo XIII aparecen los primeros relojes mecánicos, muy grandes, ¿no? Después vamos a volver sobre eso. Y bueno, y como resumen, digamos, la ciencia y filosofía griega antiguas reingresan a Europa a través de España. Digo, ¿por qué reingresan? Obviamente no estaban del todo olvidadas. Como les dije, en las abadías y monasterios se estudiaban textos antiguos, pero había mucha escasez, no solamente de copias, sino de variedad de textos antiguos. Mucha escasez. Era muchísimo mayor la variedad de textos que se habían preservado en el mundo árabe que en el mundo cristiano medieval. O sea, por más que Carlomagno haya hecho lo que hizo y miles de monjes estudiaban, pero digamos, la variedad que había sobrevivido en la Europa continental era muy, muy escasa. Lo que, digamos, el redescubrimiento de la filosofía antigua es en cuanto a que se redescubren un montón de textos que se habían destruido, perdido en la Europa continental. Vamos a hablar, digamos, como para retomar esta historia del mundo occidental cristiano, vamos a ir un poquito hacia atrás, como para engarzarla como les dije, con este renacimiento filosófico del siglo XIII. Vamos a ir para atrás. Vamos a hablar de Beda el Venerable, que fue un monje benedictino, vivió más o menos entre fines del siglo VII y falleció en el 735. O sea que, bueno, benedictino significa, por el que no sabe, que pertenece al orden de San Benito. Fue un estudioso, como les dije, una de las poquitas luces en ese mundo oscuro, en lo que es Sunderland, que es una región de Inglaterra, en el nordeste de Inglaterra, en un monasterio en Wearmouth, el monasterio de Saint Peter, y en un monasterio que estaba ahí cerquita, el de San Pablo, en Harrow, un pueblo vecino. Bueno, y acá, esta obra tiene que ver con esto que les dije de los normandos y su exigencia de recabar información. Entonces, esta obra fue muy importante, ¿no? La historia eclesiástica
Gentis Anglorum, o sea, historia eclesiástica de los pueblos de los anglos, donde por eso se le considera el padre de la historia inglesa. Acá hay muchos elementos donde Beda cuenta el origen de los distintos monasterios, territorios, bueno, propiedades, etcétera. Pero sobre todo su interés era narrar la historia de los bienes y de los monasterios de Inglaterra, ¿no? Así esta es una obra quizá la más importante de Beda. También hizo otros escritos de gramática, eh, una obra llamada acerca de Rerum Natura, como la de Lucrecio, acerca de los fenómenos naturales, y otra cosa muy importante, que son dos obras de cronología. Y esto es muy importante porque Beda empezó con la práctica de dividir, y digamos, él decía, bueno, en el mundo cristiano debería la cronología, el calendario de la Europa cristiana debería basarse en el evento más importante del mundo cristiano, que es el nacimiento de Cristo, y no en la fundación de Roma, como se basaba en todo el momento. Aún después de la caída del Imperio Romano, los calendarios en la Alta Edad Media eran basados en el calendario romano, donde el año cero era la fundación de Roma. ¿Mm? Entonces, Beda, basado en sus estudios cronológicos, en estas dos obras, de Temporibus y de Temporum Ratione, establece una cronología basada en la vida de Cristo. ¿Mm? Con lo cual, nace el antes y el después de Cristo. Acá les puse un fragmento de un manuscrito del siglo VIII, o sea que es un manuscrito contemporáneo a Beda, de la historia eclesiástica. Fíjense qué bonita caligrafía, ¿no? Bueno, Beda defendió que la Tierra era esférica, que se componía de 5 zonas. Esto nos recuerda a lo que vimos de Eratóstenes. Bueno, pero Beda consideraba que solamente el hemisferio norte estaba habitado. O sea, había 2 zonas que eran habitables, las templadas. Fíjense que él consideraba que las tórridas no estaban habitadas y tampoco las gélidas, ¿no? Pero él además consideraba que la templada del sur no estaba habitada. ¿Mm? Él consideraba que la Tierra estaba rodeada por los 7 cielos, el aire, el éter, el Olimpo, el espacio ígneo, el firmamento con los cuerpos celestes, el cielo de los ángeles y el cielo de la Trinidad. Es una cosa bastante rara en donde toma elementos del cielo aristotélico con elementos de la teología cristiana y conformó este extraño cielo, los 7 cielos. Él hablaba de que había las aguas del firmamento separaban la creación corpórea de la espiritual, las aguas del firmamento. Conocía el sistema de epiciclos de Ptolomeo, al cual adhería, y bueno, tenía cierto conocimiento del movimiento de la descripción del movimiento de la luna, de los eclipses a partir de este estudio que él había hecho de Ptolomeo. O sea, pero, digamos, esto se los comento para que vean, digamos, digamos, uno podría decir que en el siglo VIII Beda era quizá el sabio más, el más erudito de la Europa cristiana. Y no estaba en la Europa continental, estaba en Inglaterra, curiosamente. ¿Mm? Eh, Quizá porque para bien o para mal, más allá, digamos, al ser una región tan aislada, había sido también
digamos, menos sometida a todas las guerras y luchas a la que había estado sometida la Europa continental, ¿no? Con las invasiones de los godos y demás. Este, eso no llegó hasta Inglaterra. Obviamente tuvieron sus propias invasiones, pero bueno, por algún motivo hubo como una, digamos, uno podría decir, como acá escribo, ¿no? Que a principios del siglo VIII el aprendizaje sistemático estaba confinado en Irlanda y en la costa de Northumbria. Northumbria, que bueno, es una región actual de Inglaterra, pero digamos, era uno de los reinos anglos de ese entonces, Northumbria. Aparte, todavía aquí no había aparecido Carlomagno. Carlomagno es más hacia el fines de este siglo. Como comentario al margen, Beda contribuyó a resolver una disputa importante que había entre las iglesias celta y romana, ambas iglesias cristianas, ¿no? En cuanto a la fecha de la Pascua, eh, él resolvió esa disputa a partir de sus argumentos cronológicos, con lo cual alineó a las iglesias inglesas con la de Roma. O sea, argumentó en favor de la cronología romana en cuanto a cuál es la fecha correcta de la Pascua. Bueno, pero para todo esto hay que tener ciertos conocimientos de las fases lunares, ¿no? Y del inicio del equinoccio y demás, ¿no? O sea que en ese sentido Beda, bueno, era una excepción en cuanto a sus conocimientos de astronomía, ¿no? Como para determinar justamente los calendarios lunares y, y el solar. Me refiero al establecimiento claro de eh, el día del equinoccio, el día del solsticio y demás. En ese sentido calculó tablas de Pascua, o sea, que son tablas astronómicas, que tienen que ver con cuándo cae la Pascua, ¿no? Cuándo cayó y cuándo va a caer. Fíjense, a lo largo de un periodo de más de 500 años, o sea, se fue unos 200 años antes que él y unos 300 después que él, ¿no? Este, y yo les había mencionado, digamos, cuando en alguna clase anterior habíamos mencionado, ¿no? Que fue el que también hizo una cronología y fijó la, la edad o el año cero como, o sea, el año de nacimiento de Cristo en el año, lo que ahora llamamos año, bueno, año uno, ¿no? Porque el año cero no existe. En realidad, sabemos que ahí le erró en 7 años más o menos, eso es aceptado hasta por la propia iglesia, ¿no? Pero bueno, este sistema, digamos, esta datación eh, eh, del año de nacimiento de Cristo, Beda coincide con Dionisio el Exiguo, eh, con lo cual introduce, digamos, ese sistema que todavía no era usado ampliamente ni en Europa continental ni en Inglaterra. Simplemente, digamos, Beda lo introduce en Inglaterra, pero todavía ni siquiera es usado todavía ampliamente en Europa continental. A punto tal que recién con el Papa Juan XIII, en el siglo X, la Iglesia oficialmente empieza a datar los años, ¿no? Desde el después de Cristo. O sea, oficialmente la Iglesia empieza a usar en sus calendarios oficiales el después de Cristo y antes de Cristo en el siglo X. O sea, 300 años después de que, bueno, primero Dionisio y después Beda lo proponen, ¿no? Y otra contribución importante de Beda es hacer una cronología del mundo desde lo más atrás posible hasta el emperador que había en ese momento bizantino, el contemporáneo de Beda, el León III el Isauro. Así bueno, vamos al siglo IX y mencionamos brevemente a Juan Escoto Eriúgena o Erígena, que fue, como les dije, hay muy poco para mencionar en cuanto a filósofos destacados en esta edad oscura, pero justamente uno de los pocos es Juan Escoto.
Se llama Eriúgena, Orígena, bueno, él era irlandés y Scotty, de ahí viene Scotto. Scotty era un nombre genérico que se usaba en la Edad Media para referirse tanto a los irlandeses como a los escoceses. O digamos, los gaélico-parlantes en general, ¿no? Sean irlandeses o escoceses. Y Erígena tiene que ver con Irlanda, básicamente. Porque a Irlanda se le llamaba Erin durante el medioevo. Bueno, en el 850 Juan Escoto se muda a Francia para dirigir una escuela palatina que la había instaurado Carlos el Calvo, que era el rey de Francia occidental en esa época. Toda una época, realmente digamos, salvo los expertos en medieval, eh, no son, digamos, las cosas que uno más conoce, digamos, de historia. Y bueno, tiene algunas actividades importantes intelectuales como traducir del griego al latín las obras desde el Pseudo Dionisio, que ya las hemos mencionado, hemos comentado algunas citas, y la de Gregorio de Niza, del cual no hemos hablado, porque más que nada Gregorio de Niza, aunque dijo cosas interesantes sobre el tiempo, pero era más que nada un teólogo, ¿no? La obra más importante de Juan Escoto es sobre la división de la naturaleza, y la mencionamos porque, digamos, tiene mucho contenido platónico esta obra, y la filosofía de Juan Escoto. Él consideraba, en este sentido, digamos, adhiriendo un poco al pensamiento de Platón, que los universales son previos a los particulares. Quizás fue un poco más allá que el propio Platón, al decir que los objetos físicos pertenecen al reino del no ser. ¿Por qué? Porque no son inteligibles. O sea, y en esto sí es platónico, ¿no? O sea, uno puede entender los conceptos, pero un objeto no es un concepto. En todo caso, yo cuando veo una computadora, lo que estoy captando es que el concepto computadora, pero la computadora particular que tengo delante de mis ojos, ese particular, no lo estoy captando. Estoy captando la noción de el concepto computadora. Entonces, para él fue muy lejos Scott al decir que los objetos físicos ni siquiera pertenecen al reino del ser. Y realmente es una filosofía muy particular. Él, em, de alguna manera, hasta tiene cosas en comunes con Spinoza. Se lo comento para el que conoce algo de Spinoza, pero él estaba en contra del dualismo Dios-mundo, con lo cual en el sentido fue bastante herético, porque digamos, el dogma católico es más bien dualista, o sea, el mundo y Dios no son lo mismo. Erigen, en cambio, Juan Escoto, de alguna manera, su filosofía es monista, racional, sistema racional, donde obviamente la razón proviene de Dios, el mundo es racional, pero porque hay una especie de identificación de Dios con el mundo. Y otra cosa que también se puede considerar bastante herética es que considera que la creación es un proceso eterno. Digamos, en este momento se está produciendo creación. O sea, es como que la creación de Dios es un acto divino que está teniendo lugar incluso hoy mismo. Eh, Así que bueno, un filósofo cristiano bastante marginal, ¿no? Y lo comento simplemente porque fueron tan pocos los pensadores y filósofos de esta época que aunque, digamos, no sea tan relevante la historia de la ciencia, pero creo que vale la pena comentarlo por estas ideas bastante extrañas en un mundo cristiano, ¿no? Bueno, ya entramos de a poquito en la baja Edad Media, de a poquito, estamos ya en el siglo XII. De hecho, Adelardo de Baz, de quien vamos a hablar,
bueno, Bath es una población en la región de Somerset, en Inglaterra. Eh, Nace pocos años antes del cambio de siglo y muere a mediados del siglo XII, ¿no? Fíjense, venimos de un irlandés y ahora mencionamos a un inglés. ¿Mm? Este, Adelardo de Bath más que nada pasó a la historia por la cantidad de traducciones que hizo al latín de obras eh, árabes, tanto de astrología, astronomía, alquimia, bueno, de todo. Este, con lo cual ayuda a que muchos textos griegos que se habían perdido en Europa vuelvan a entrar en Europa, al traducirlos del árabe a- al latín. ¿Y cómo tuvo acceso Adelardo a todos estos textos? Porque piensen que todavía España estaba casi toda en manos de los musulmanes. Había poco contacto entre los cristianos y los musulmanes en esa época, contacto cultural. Porque hizo un viaje de 7 años por todo el norte de África y llegó hasta Asia Menor. Es muy curioso. Yo realmente no conozco en detalle la vida de Adelardo, pero realmente eh, es interesante, lo cual muestra, digamos, nuevamente, ¿no? Una tolerancia del mundo musulmán, porque bueno, un intelectual cristiano viajando, digamos, todo por regiones importantes, tanto de la zona occidental del mundo islámico como en la zona oriental, es muy, muy notable, ¿no? Este, Escribió una obra en donde básicamente son estudios por parte de él de pensadores árabes, y acá lo más interesante es que incluye al Al-Khwarizmi. Con lo cual Adelardo empieza a tomar contacto con, con todo ese mundo matemático que había desarrollado Al-Khwarizmi. Esta obra, justamente fíjense el título que tiene, ¿no? Cuestiones naturales difíciles, donde le da forma de diálogo. Esto de diálogo nos recuerda a Platón y también nos recuerda o nos anticipa a la forma que va a tener Galileo de escribir también, ¿no? La forma de diálogos. En este caso, entre Adelardo y un sobrino, este, que digamos, es un diálogo, quizá tenga partes de verdad. Digamos, cuando él regresa de su viaje, eh, le cuenta muchas cosas que había aprendido al sobrino y bueno, entonces se inspira en esos diálogos para escribir la obra, ¿no? Este, y realmente tiene cosas interesantes esta obra, pero por ejemplo se pregunta sobre el, este, como él creía, digamos, así como todos los intelectuales, los pocos intelectuales de renombre que estamos mencionando, tienen en común que todos creían que la Tierra era redonda. Entonces, se pregunta cómo puede ser que permanezca estacionaria en el espacio, y se pregunta de cuánto tardaría una roca si hubiera un agujero que atravesara toda la Tierra por el centro, cuánto tardaría eh, en, cuánto tardaría en caer la roca, ¿no? Hasta el centro, ¿no? Una pregunta curiosa, ¿no? Que digamos, no tenemos evidencia que nadie antes se lo hubiera hecho. Él conjeturó que la materia no podía ser destruida, este, y planteó la pregunta. Acá vamos anticipando, bueno, esto digamos ya lo habíamos visto con Herón de Alejandría, el tema de la fuerza del aire, ¿no? Él se preguntó, en este mundo tan oscuro que estamos en el siglo XI, se preguntó por qué el agua le cuesta salir de un recipiente al que se le da vuelta, ¿no? Y del cual uno, digamos, tapó todo orificio, salvo algunos, ¿no? Est- Son preguntas tímidas, ¿no? Tímidas. Pero bueno, en estas traducciones de Al-Khwarizmi tradujo las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi y también una introducción a la astronomía, ¿no?
Y bueno, en parte por sus lecturas también de Al-Khwarizmi, escribió un tratado, Adelardo, sobre el ábaco, llamado Regulae Abaci, y un tratado sobre el astrolabio, que ya lo hemos mencionado, el astrolabio. El ábaco era un instrumento que se hacía que servía para calcular, para hacer cálculos. ¿Mm? Y que de hecho el ábaco se siguió usando hasta el siglo XX, ¿no? Entonces hay una serie de, de piedritas que, bueno, denotan, depende en qué fila está, unidades, decenas, centenas, bueno, y los abacistas, como se llama, eran muy duchos para hacer cálculos incluso complejos. Otra cosa clave fue que tradujo los elementos de Euclides de una traducción al árabe que consiguió en sus viajes, la tradujo del árabe al latín. Además, bueno, todo un estudioso Adelardo, quizá era, yo no sé, pero yo diría que se podían contar con las manos de una mano, con los dedos de una mano, la cantidad de filósofos cristianos que podían traducir del árabe al latín, ¿no? Y Adelardo era uno de ellos en esa época. Eh, y fíjense que fue esta traducción de Adelardo, eh, de los elementos de Euclides, del árabe al latín, la que en 1482, pocos años después de que Gutenberg inventa la imprenta, se imprime la traducción de Adelardo, que había hecho 300 y pico, 300 años antes, 350 años antes, se convierte, bueno, en el principal libro de texto de geometría de las escuelas europeas, ¿no? O sea, esta traducción de Adelardo en 1100 y pico de los elementos de Euclides del árabe al latín, no del griego al latín, del árabe al latín. Fíjense lo valioso de este viaje de Adelardo por el norte de África y por Medio Oriente, ¿no? Muy bien, vamos avanzando de a poquito con Gerardo de Cremona. Después hacemos la pausa. Nació, digamos, alrededor del 1100 y algo, 1110, en la década del 10, y murió en 1187. Gerardo de Cremona fue un traductor aún mucho más prolífico que Adelardo. Tradujo alrededor de 70 obras del árabe. Él, bueno, era español. En vida de Gerardo fue cuando se conquista Toledo a los musulmanes, con lo cual ahí se crea una escuela, una comunidad, digamos, de eruditos, de traductores, para sistemáticamente traducir obras del árabe al latín. O sea, fíjense, cuando reconquistan Toledo, se encuentran con un montón de obras filosóficas en árabe que rápidamente quieren traducirlas al latín, ¿no? Este, Bajo el patronato del arzobispo de Toledo, Raimundo, Gerardo hizo muchas traducciones. Y otro que participó junto con Gerardo es Juan Hispalense, que era un judío que se había convertido al cristianismo. Bueno, un hito importante, así como Adelardo traduce los elementos de Euclides, en 1775 Gerardo traduce nada menos que el Almagesto, la obra de Ptolomeo, el modelo tolemaico del cielo. Muchos términos del griego, del árabe, perdón, no los puede traducir, no sabe qué palabra del latín usar, Gerardo, así que les mantiene el nombre árabe. De hecho, Almagesto es una palabra árabe. Incluso los árabes llamaban a Hiparco Brachir, bueno, Gerardo lo sigue llamando Brachir, o sea, será después cuando se tenga contacto con el mundo griego, bizantino, donde algunas correcciones se van a hacer, ¿no? Este, este,
Y bueno, y tradujo también Gerardo otro de los libros de Al-Juarizmi, el de la aritmética, el Mukabala, ¿se acuerdan? La meteorológica de Aristóteles, el libro del cielo de Aristóteles y la física, nada menos de Aristóteles, y los analíticos posteriores. Todos ahora estaban traducidas al árabe y que no había traducciones al latín, digamos, en la Europa no estaba. Gerardo las traduce al latín. Un error que quién sabe cuál habrán sido sus motivos conscientes o inconscientes. Gerardo tradujo del árabe a los números que no se podían escribir como cocientes de números enteros, los árabes los llamaban inconmensurables, ¿no? O sea, que no tenían una medida en común. O que no tenían, esto un poco lo vimos en alguna otra oportunidad. Gerardo lo tradujo como números irracionales. En lugar de inconmensurables, irracionales. Y ese error de traducción, del cual desconozco su motivo, no sé si fue que se confundió o porque le gustó traducirlo así, quedó para siempre hasta el día de hoy. O sea, si no, hubiéramos hasta hoy en día llamado a la raíz cuadrada de 2 un número inconmensurable. Lo llamamos irracional. ¿Eh? Pero los árabes lo llamaban inconmensurables. Este, bueno, a comienzos del siglo XIII, acá, bueno, Gerardo falleció en 1187, la Cuarta Cruzada, en esa época Bizancio había este, caído en manos de los musulmanes, la reconquista Occidente, a Bizancio, y entonces se trasladan un montón de manuscritos, tanto griegos como árabes, griegos también, al occidente latino, o sea, al occidente francés, inglés, español. Entonces ahí lo que ocurre son traducciones tanto del árabe al latín como del griego al latín. ¿Ok? Es más, el Papa Inocencio III, en 1205, fomenta que los alumnos y maestros de París viajen a Grecia a estudiar literatura clásica, y también invita a que intelectuales griegos del Imperio Bizantino viajen a Francia a estudiar latín, o sea que haya un intercambio cultural entre el mundo griego y el mundo latino, ¿ok? Fíjense cómo va en paralelo a este contacto entre el mundo latino y el mundo árabe, ¿no? A través de España. Por otro lado tenemos el intercambio entre el mundo griego y el mundo latino, ¿no? Que estaba bastante cortado en la Edad Oscura, no había mucho intercambio entre Bizancio y el Imperio Carolingio. Pero en el siglo XIII se incrementa enormemente. ¿Eh? Entonces, eh, entonces son dos hitos muy importantes. Bueno, vamos a parar aquí.